Bien. Buenos días. Buenos días. Vamos a terminar nada más un caso que nos faltó ver en el tema de hiperfunción tiroidea, que es el caso número 3. Y tenemos a un hombre de 70 años que acude por presentar pérdida de peso, tiene disfagia, aumento de volumen a nivel del cuello de 2 años de evolución, sensación de opresión en el cuello estando acostado boca arriba. En exploración física tiene una frecuencia cardíaca de 88, no tiene exoftalmos, el precordio es rítmico, no tiene temblor ni tiene hiperreflexia. Y a nivel del cuello, la glándula tiroides se palpa aumentada de tamaño 2 veces, es nodular y niega el dolor. Signo de Pemberton es positivo. ¿Cómo te llamas? ¿Saray? Con estos datos, bueno, este es el tema de hiperfunción tiroidea, ¿a qué te va orientando? ¿Qué signo de Pemberton ¿No? Signo de Pemberton es el paciente, bueno, desde aquí se ve aumento de volumen a nivel del cuello, ¿no? Y signo de Pemberton, hacemos que el paciente eleve los brazos hacia arriba, y si tiene un bocio que está ubicado intratorácico o simplemente un bocio de gran tamaño, lo que va a hacer es oprimir tráquea y este esófago, ¿no? Entonces condiciona y vasos sanguíneos, sobre todo carótida, y lo que condiciona es compresión de todas estas estructuras y el paciente refiere no dolor, sino presión a nivel del cuello, falta de aire y lógicamente ustedes, si está comprimiendo también vasos, va a condicionar este cambio de coloración. Entonces, de este caso clínico con los datos que te estoy dando acá, ¿dónde se escucharía? ¿Por qué un tiene datos de tirotoxicosis? ¿O qué debería pensar en hipertiroidismo clínico? Digo, el diagnóstico de hipertiroidismo es un diagnóstico bioquímico, ¿no? Cuando hablamos de datos clínicos, hablamos de tirotoxicosis. Es muy diferente, recuerden, los datos de tirotoxicosis, o decir tirotoxicosis, incluye hipertiroidismo, pero también hay causas sin hipertiroidismo. ¿Sí recuerdan cuál es la diferencia entre tirotoxicosis e hipertiroidismo? ¿No? ¿No estuvieron en clases la semana pasada? ¿No? ¿Alguien que me diga la diferencia entre tirotoxicosis e hipertiroidismo? ¿No? ¿Ninguno? Eso me desilusiona bastante porque lo hemos repetido como 3 o 4 veces. Tirotoxicosis, hay un exceso de hormonas tiroideas que está circulando. ¿Bien? Hipertiroidismo es una síntesis de novo de la glándula tiroides. Entonces, hay muchas causas que condicionan tirotoxicosis. Hipertiroidismo, generalmente hemos visto 3 principales, que es enfermedad de Graves, adenoma tóxico y bocio multinodular. De estos datos, ¿cuáles te hicieron pensar en liberar tirotoxicosis o exceso de hormonas tiroideas? ¿Alguno en particular? Pues más que nada por lo de la muestra de tamaño, o sea, no sé, Puede haber pacientes con bocio tiroideo sin que tenga una hiperfunción tiroidea, ¿no? Entonces, no todo bocio es igual a hiperfunción, no todo bocio es igual a hipofunción, ¿no? Hay bocios y la función tiroidea expuesta completamente normal. Bueno, primero tener en cuenta que es un paciente de 70 años. Generalmente en estos pacientes no se manifiesta como tal los datos de tirotoxicosis, les llamamos hipertiroidismos apáticos. Y generalmente estos pacientes se presentan, lo que único que llamaría acá la atención sería la pérdida de peso, ¿no? Porque se da cuenta, no tienen ni taquicardia, no tienen ni temblor, no tienen hiperreflexia, que son los datos como un poco más típicos encontrados en la exploración física. Lo que sí sabemos, por lo menos, es de que tiene un bocio, porque ya lo palpaste, y ese bocio le está condicionando datos de compresión, porque esto tiene un signo de Pemberton positivo. ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Miriam. ¿Qué datos solicitarías en este caso? ¿Qué estudios? Podría ser que detectar como los niveles de hormonas tiroideas.
¿Cómo te llamas? Diego. Diego. ¿Qué estudios pedirías? Pues un perfil tiroideo. Ajá. Al doctor también, algún otro estudio de tiroides. Ya de entrada, claro que sí, bueno, están en interfunción, ¿verdad? Generalmente también solicitamos algunos estudios generales, sobre todo si vamos a valorar inicio de tratamiento con drogas de acción antitiroidea. Siempre pedimos de forma basal biometría, pruebas de funcionamiento hepático y lógicamente nos interesa saber, siempre que vamos a iniciar cualquier medicamento, cómo está la función renal, ¿no? Pero sí se tiene que ajustar ese medicamento. Y lógicamente están en el tema de hiperfunción, ¿verdad? Pero si ya también tienes un bocio o estás palpando un nódulo a nivel de tiroides, siempre se debe pedir un perfil tiroideo, tenga o no tenga datos de hiper o hipofunción tiroidea. Y pedirías anticuerpos. ¿Cómo te llamas? Mauricio. ¿Te servirían anticuerpos? Sí, ¿no? ¿Cómo palparon o cómo les dije que encontraron en la exploración física? Era un bocio y era nodular, ¿no? Entonces, ¿se pedirían anticuerpos sí o no? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Y los anticuerpos para qué te sirven? Pues para ver el síntoma normal. No. ¿Para qué solicitamos anticuerpos antirreceptores de TSH o inmunoglobulina estimulante de tiroides? ¿Para qué nos sirven? Para diferenciar los enfermedades. Exacto. ¿Y en la enfermedad de Graves cómo encontramos el bocio? No es un lugar de inflamación generalizada. Es un bocio difuso. Entonces, si se dan cuenta ya los datos clínicos se los están diciendo. Los anticuerpos no salen bastante económicos como para estárselos pidiendo a todos. Sería pedirlo si me quedara duda, ¿no? Ay, lo palpo medio difuso, ¿no? Me queda duda en si es Graves, porque aunque tenga 70 años el señor puede tener también enfermedad de Graves, eso no lo excluye, aunque es más frecuente que tenga adenoma tóxico o bocio multinodular, pero generalmente ahí no se suelen pedir, ¿no? Si estoy palpando un nódulo o un adenoma o un bocio multinodular. Ultrasonido, ese sí se debe solicitar. Y gamagrama de tiroides, ¿en qué caso pedimos un gamagrama de tiroides? ¿Cuál sería la justificación de solicitar un gamagrama de tiroides? ¿No? ¿María? Un gamagrama de tiroides lo vamos a pedir ya que tengamos el resultado del perfil tiroideo. Y si yo tengo una TSH suprimida, esa sería mi justificación de pedir un gamagrama de tiroides. Porque con una TSH suprimida, recuerden, sería la única justificación de solicitar un gamagrama. Si me queda duda y no sé diferenciar en si puede ser una tiroiditis, en si puede ser un bocio multinodular tóxico, en si puede ser un adenoma tóxico o en si puede ser enfermedad de Graves, ¿no? Los resultados son estos: una biometría, glucosa, creatinina, pruebas de funcionamiento hepático normales, y este es el perfil tiroideo. ¿Cómo se llama? Ya no digo. Diana. Diana. ¿Cómo interpretarían ese perfil tiroideo? Pues la PTL está entre los números normales. Ajá. La PTL también. ¿Y la TSH? Está sobre ¿Y ese perfil a qué corresponde? hipertiroidismo primario. ¿Alguien más? ¿No? Y lo vemos también en la presentación. Después de diferentes patrones que podemos encontrar en el hipertiroidismo, un hipertiroidismo subclínico, ¿no? Es lo contrario. Recuerden, en el hipotiroidismo subclínico encontramos la TSH alta, pero con niveles de T4 y T3 libre dentro de los rangos normales. Este es un hipertiroidismo subclínico y es algo común o frecuente encontrarlo en pacientes mayores que tienen bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico. Entonces, este paciente tiene un hipertiroidismo subclínico con un bocio, bueno, por lo menos en la palpación, multinodular. Se le pide de todas maneras antirreceptor de TSH está negativos, ¿no? Que no se a todos. Ultrasonido de tiroides, se reporta un bocio multinodular. Todos los nódulos que tienen son TIROS2, que son benignos, y el gamagrama de tiroides con una captación aumentada pero multifocal. Este es un ultrasonido. Lo que pueden ver aquí es la tráquea,
Este es el lóbulo tiroideo del lado derecho, acá está el lóbulo tiroideo del lado izquierdo, y no se alcanza a apreciar muy bien aquí, pero tiene varios nódulos, ¿no? Que sería un bocio multinodular. Y este es el gamagrama de tiroides, que si se dan cuenta tiene varios focos donde hay mayor captación y otras zonas donde hay hipocaptación. Y entonces esto correspondería a un bocio multinodular tóxico. ¿Bien? ¿Qué tratamiento van a iniciar? ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea, ¿qué tratamiento le vas a iniciar a este paciente? Hormonas tiroideas, iniciaremos la levotiroxina. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? La tercera es intermedia. Al ladito de ti, ¿cómo te llamas? ¿Isabel? Bien, Isabel. ¿Qué tratamiento le vas a indicar? Este paciente llegó a su servicio social, tú estás sola en tu servicio social, y entonces, ¿qué le vas a indicar a este paciente? No tenía Por eso te estoy preguntando, ¿qué tratamiento le vas a indicar exactamente? ¿Beta-bloqueador? ¿Tenía datos sobre el médico de este paciente? ¿Tenía taquicardia, tenía hiperreflexia, tenía temblor distal, como para justificar el beta-bloqueador? No. También por las complicaciones que hay participaron en ya es difícil la respiración incluso, y la verdad de nuevo y de ese va a ser su tratamiento definitivo. Pero generalmente recuerden que tanto en adenoma tóxico como en bocio multinodular, los tratamientos definitivos, o es yodo radioactivo o es cirugía. Tú estás en lo correcto porque tiene datos de compresión. Sin embargo, antes de enviar a un paciente a cirugía y que tiene hipertiroidismo subclínico, que además tiene 70 años, lo que tratamos de llevarlo es de todas maneras que iniciamos una dosis muy baja de tiamazol, que son drogas de acción antitiroidea. Pero realmente tenemos una dosis súper baja, ten en cuenta nada más una tableta de 5 miligramos al día, ¿no? Porque tiene 70 años, generalmente lo tenemos que valorar para el riesgo cardiovascular, aunque sea un hipertiroidismo apático, siempre tratamos de llevarlo. Ellos realmente responden súper rápido a dosis tan bajas que la TSH probablemente la próxima consulta no tarda tanto como en la enfermedad de Graves en normalizarse la TSH. Yo sé que les había dicho que se ajusta la dosis de acuerdo a los niveles de T4 libre y T3 libre, pero en hipertiroidismo subclínico y sobre todo que tiene bocio multinodular, solemos dejar dosis bajitas nada para preparar al paciente antes de la cirugía, ¿no? Generalmente acá, si se dan cuenta, acá el control de perfil tiroideo, una vez que iniciamos el medicamento, lo solicitamos a las 4 o 8 semanas, continuamos después de que llega al tiroidismo cada 2 a 3 meses y mantener hormonas tiroideas dentro de rangos normales. En este caso, los medicamentos solo son para el control del hipertiroidismo. Realmente, bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico no es el tratamiento definitivo, a menos de que el paciente no quiera ni yodo ni cirugía y sea la única opción de tratamiento que nos quede. Y ya aquí no les agregué el beta-bloqueo porque realmente no tiene datos de adrenérgicos, ¿no? Entonces, no tendríamos por qué agregarlo. Y el tratamiento definitivo ya sería decidir entre yodo radioactivo y cirugía. Pero en este caso, por los datos de compresión, sería una tiroidectomía total. No es semitiroidectomía porque es un bocio multinodular tóxico. Entonces, si después nada más el cirujano quita la mitad de la tiroides y deja la otra mitad va a seguir hiperfuncionando, ¿no? Entonces, en este caso es una tiroidectomía total. ¿Bien? Muy bien. Algo más que les quería comentar. Como tal, me parece que no viene en su programa, pero va a ser muy frecuente que también vean a mujeres embarazadas que tienen hipertiroidismo primario.
En el embarazo, la causa más común de hipertiroidismo primario, de la misma manera, es la enfermedad de Graves. Hay un mayor riesgo en el primer trimestre contra el tercer trimestre. Generalmente, algunas pacientes con enfermedad de Graves en el tercer trimestre pueden tener una remisión parcial y después del parto otra vez tener una recaída. Y hay un mayor riesgo en relación a los 7 a 9 meses posparto, donde tienen la recaída, o si no se conocen con hipertiroidismo primario, que lo manifiesten a los 7 o 9 meses posparto. ¿Cómo hacemos ahí el diagnóstico? Recuerden que una mujer embarazada está súper contraindicado utilizar o hacer gamagramas de tiroides. Podemos hacer ultrasonidos, podemos hacer medición de anticuerpos si queremos hacer un diagnóstico diferencial. Y lo que hacemos ahí, algo diferente, es medir TSH, T4 libre y T3 total. En el caso de las mujeres embarazadas hay algunas diferencias que son fisiológicamente o pueden ser fisiológicamente normales, principalmente en las 12 primeras semanas de gestación. En las primeras 12 semanas de gestación, la placenta va a estar liberando mayor cantidad de gonadotropina coriónica humana. Y recuerden que la gonadotropina coriónica humana tiene mucha afinidad en relación al receptor de TSH. Entonces, por ejemplo, es muy común que en embarazos gemelares, que va a haber mayor liberación de gonadotropina coriónica humana, lo que puede estar condicionando es una supresión de TSH y esto puede condicionar ligeras elevaciones de T4 libre y ser propio, digamos, de ese embarazo, sin necesidad de que sea enfermedad de Graves, por ejemplo. En este caso, ¿qué nos ayudaría? Bueno, revisar a la paciente, no tiene bocio, ¿no? Pero hacemos un ultrasonido, realmente ahí corroboramos que no tiene bocio, no tiene tormenta tiroidea, que lo vemos en la enfermedad de Graves. O, si nos queda todavía la duda, se pueden medir anticuerpos, antirreceptor de TSH, un hormona estimulante de tiroides. Si está negativa, decimos, bueno, solamente es propio de estas primeras 12 semanas de gestación, o si están positivos, lo más seguro es que sea enfermedad de Graves. ¿Bien? Entonces, es así, digamos, de esta manera. En el perfil tiroideo, repito, lo que van a encontrar es una TSH suprimida con niveles de T4 libre y T3 total, que pueden estar más bien o están elevados, ¿no? O a menos de que tengan un hipertiroidismo subclínico. Diagnóstico diferencial en el primer trimestre es lo que les comentaba de toxicosis gestacional. Generalmente es común embarazos múltiples y van a encontrar niveles muy elevados de gonadotropina coriónica humana. La tirotoxicosis gestacional realmente, si está muy sintomática, nada más se dan beta bloqueadores. No damos drogas de acción antitiroidea porque, si se dan cuenta, sería una tirotoxicosis que es sin hipertiroidismo porque no hay una síntesis de nodo, a menos de que sea enfermedad de Graves. Es muy raro encontrar una mujer en edad reproductiva un adenoma tóxico o un bocio multinodular tóxico, pero nunca se sabe, ¿no? Tampoco es de que no lo pudieran llegar a presentar. ¿Cuál sería la diferencia acá si nosotros damos diagnóstico de enfermedad de Graves? Hay algo que, y probablemente venga, se van a hacer el examen del ENAM, es en el primer trimestre que ustedes corroboraron que tiene enfermedad de Graves, o a veces la mujer que se conoció con enfermedad de Graves y se embaraza a pesar de que sabe que tiene enfermedad de Graves. No es como tal una contraindicación, pero lo que se prefiere es que la mujer, cuando se embaraza y tiene enfermedad de Graves, entre en las mejores condiciones o esté bien controlada. En el primer trimestre, lo que se sugiere de uso de drogas de acción antitiroideas es el uso de propiltiuracilo. Propiltiuracilo es otra droga de acción antitiroidea. Es poco accesible aquí en México encontrarla, o sea, hay algunas farmacias en algunos estados de la República donde la podemos comprar, y es mucho más costosa que el tiamazol, ¿no? Entonces, no en cualquier servicio se puede obtener. ¿Y por qué se prefiere que en el primer trimestre, en las primeras 12 semanas, se utilice propiltiuracilo en lugar de tiamazol? Porque en algunos estudios se lograba observar que se tenía un poquito de mayor riesgo con tiamazol en relación a malformaciones en el producto, ¿no? Y es por eso que se sugiere que las primeras 12 semanas propiltiuracilo, cuando cumpla exactamente 12 semanas, se pase a la mujer hacia tiamazol. ¿Y por qué después se hace ese cambio de propiltiuracilo a tiamazol? Porque el propiltiuracilo, después de las 12 semanas de gestación, tiene mayor riesgo de hepatotoxicidad en la mujer embarazada.
Entonces, es por eso que cuando ustedes lean este apartado, les sugieren de esa manera. Hay algunos artículos que va a ser medio controvertido, porque el propiltiotilo también se asocia a malformaciones en el producto. No es mucho el riesgo va entre un 1 a 2%, tanto para propiltiotilo como para thiamazol. Sin embargo, y también no hay muchos estudios, porque evidentemente no vamos a hacer estudios en mujeres embarazadas para ver si condiciona o no el efecto. Sin embargo, en la vida real y sobre todo en el sector salud, tanto en salubridad como en el seguro social, en el ISSSTE, no hay propiltiuracilo y entonces no, tampoco vamos a dejar a la mujer que tiene enfermedad de Graves sin tratamiento, porque el propio hipertiroidismo se asocia también a malformaciones en el producto o también a complicaciones en la mujer. Y hay casos en que si no se puede conseguir propiltiuracilo, damos tratamiento, aunque sea el primer trimestre, con thiamazol. Hasta el momento a mí no me ha tocado ver alguno de los productos que han nacido con alguna malformación. Sin embargo, las malformaciones que se asocian, por ejemplo, thiamazol, es aplasia cutis, atresia de Coanas, atresia esofágica y infobocea. Entonces, es por eso que les pongo que el primer trimestre, porque lo van a encontrar en todas las bibliografías, propiltiuracilo, y segundo y tercer trimestre, thiamazol. Bien. Si ustedes están en una comunidad haciendo su servicio social, probablemente lo único que van a tener es thiamazol. Y entonces, sería lo que pudiera iniciar. ¿Bien? ¿Cómo hacemos el seguimiento en la mujer embarazada? Ahí están bien diferentes. Si se dan cuenta, acá era el perfil tiroideo hasta dentro de 6 a 8 semanas. En la mujer embarazada con hipertiroidismo, lo hacemos mucho más estrecho, cada 2 a 6 semanas. Y lo que hacemos es dar medición tanto de TSH como de T4 libre. De la misma manera es mantener la T4 libre, pero en el límite superior normal. O sea, si el rango superior es hasta 1.7, de preferencia queremos mantenerla a 1.5, 1.6, 1.7. ¿Bien? La cirugía, si la paciente no tolera o tiene contraindicación para las drogas de acción antitiroidea, lógicamente recuerden que el yodo radioactivo no lo podemos dar en el embarazo. Entonces, en algunos casos se pudiera hacer cirugía, tiroidectomía total, pero esto se prefiere hacerla en el segundo trimestre de embarazo. El radioactivo está contraindicado y la lactancia, la paciente puede lactar, pero generalmente también mantener las dosis más bajas de thiamazol. Y lo que se sugiere o se recomienda ahí a la mujer que está lactando, que después de que lacte y le toca su dosis de thiamazol, inmediatamente se tome al terminar de lactar el medicamento, porque generalmente el bebé les va a estar pidiendo leche cada 2 o 3 horas. Entonces termina de lactar, se lo toma, van a pasar 2 a 3 horas para que se absorbe y evitar lo mínimo el paso del medicamento a través de la leche. En relación a los betabloqueadores, si la paciente no tiene muchos síntomas, evitamos dejar betabloqueador, porque el betabloqueador también se relaciona a retraso en el crecimiento intrauterino. Entonces, a menos de que esté muy sintomática, pues le dejamos dosis bajas de betabloqueador, si no, de preferencia, no lo dejamos. ¿Bien? ¿Dudas o preguntas? Dime. ¿Cuáles serían las primeras complicaciones de un hipertiroidismo entre embarazo no controlado? Complicaciones. En la mamá, mayor riesgo de eclampsia, síndrome de HERP, mayor riesgo de parto prematuro, serían como las más comunes, hasta mayor riesgo de diabetes gestacional. ¿Bien? En el producto retrasan el crecimiento intrauterino, oligopolidramios, malformaciones, que en este estudio precisamente no asociaron si esas malformaciones eran propias del medicamento o del hipertiroidismo, ¿no? Pues, de hecho, otro punto que me pasaba a comentarle, si es enfermedad de Graves, la mamá puede pasarle los anticuerpos estimulantes del receptor de TSH al producto, y entonces el producto cuando nazca puede tener un hipertiroidismo transitorio mientras va limpiando los anticuerpos que le pasa a la mamá. Entonces, esos son los posibles riesgos que puede tener. ¿Bien? Durante el parto, o generalmente si hicieron cesárea y la mujer no está bien controlada el hipertiroidismo, puede tener riesgo de tormenta tiroidea y eso tiene una alta mortalidad. ¿Bien? Nada. Vamos a pasar al otro tema, que es el último tema de la unidad número 3, que es el nódulo tiroideo y el cáncer de tiroides.
En relación al nódulo tiroideo, la definición va a ser una lesión dentro de la tiroides que es distinta al parénquima tiroideo circundante, ¿no? Importancia de evaluar un nódulo tiroideo, descartar o excluir si ese nódulo tiroideo es maligno. La gran mayoría de los nódulos tiroideos son benignos, el 90-95% de los casos, muy pocos porcentajes les marcan de 4 a 6.5 el riesgo de que pudiera ser maligno, pero es muy importante que conozcan este tema para que ustedes puedan o no decirle al paciente si ese nódulo pudiera ser sospechoso de que sea maligno y si se tuviera que hacer algún otro abordaje diagnóstico. Un nódulo tiroideo, alguien que me quiera describir esta imagen. Esto que sería aquí el centro. El transductor está aquí arriba, ¿no? Recuerden que en los estudios, ya llevaron radiología y imagenología, ¿no? Sí. Entonces, estudios de imagen, tanto ultrasonido como tomografía, resonancia, lo que queda a su lado izquierdo de ustedes es el lado derecho del paciente, lo que queda al lado derecho de ustedes es el lado izquierdo. Entonces, esta es la tráquea, estos son, acá está la piel, músculos pretiroideos, y bueno, parte de tejidos celular subcutáneo, y la glándula tiroides, que es lo que encuentran ustedes aquí, ¿no? Este es el lóbulo tiroideo del lado derecho, este es el istmo, y este es el lóbulo tiroideo del lado izquierdo. Ven algo normal, tanto en el lóbulo tiroideo del lado derecho como en el izquierdo. Bueno, este tiene dos nódulos de ultrasonido, o este paciente tiene un nódulo, si se dan cuenta, está bien delimitado y es independiente del tejido tiroideo normal. Entonces, tiene un nódulo tiroideo del lado derecho y tiene otro nódulo de otras características en el nódulo tiroideo del lado izquierdo, y los dos se evalúan de forma independiente, ¿no? Quizás alguno de ellos tenga mayor riesgo de que pueda ser maligno a comparación del otro, y es lo que vamos a ver precisamente en este tema. ¿Qué tenemos que investigar o qué tenemos que valorar en un nódulo tiroideo? ¿Qué tiene o qué datos son importantes para ustedes a tomar en cuenta? Es más común que esto se vaya presentando en la edad avanzada, principalmente por diferentes alteraciones genéticas, mutaciones que se van adquiriendo. En el 50-70% de los casos en más de 70 años es más común, como ya se los he repetido, las enfermedades endocrinológicas son mucho más comunes en las mujeres, y ahí tiene mucho que ver en sí las hormonas, principalmente los estrógenos. Es más común también en áreas de deficiencia de yodo, en pacientes que fuman, en pacientes con obesidad. La obesidad está relacionada por incremento en la resistencia a la insulina, y si hay resistencia a la insulina hay más incremento de insulina, y la insulina estimula el crecimiento, ¿no? Y enfermedad tiroidea autoinmune es también algo común encontrarlo principalmente en tiroiditis de Hashimoto. La importancia de que ya me llega un paciente y que me dice, me estoy palpando una bolita, nosotros palpamos un nódulo en el lóbulo tiroideo del lado derecho, izquierdo, a nivel del istmo, es ver si ese nódulo tiene riesgo de que pudiera ser maligno o tiene hallazgos sospechosos de eso. Ustedes tener en cuenta que la frecuencia de cáncer en un nódulo tiroideo es del 4 a 6.5%, entonces si dan cuenta es muy baja. Siempre hay que comentarle al paciente que la gran mayoría de los nódulos tiroideos entonces son benignos, ¿no? Si se dan cuenta es hasta el 95-90% de los casos que esos nódulos son benignos, porque créanme, el paciente va a llegar asustado porque se está palpando una bolita y le dijeron que tiene un nódulo. Entonces, toda bolita que se palpa un paciente, lo primero que se le viene a la mente es que sea malo o que sea cáncer, exacto. Entonces, una cosa diferente es, ya saben qué es el PET. Se usa generalmente en tomografía, pero hacen una función, radiología con medicina nuclear, porque se utilizan radiotransadores y entonces fusionan imágenes, tanto el estudio de medicina nuclear como el de tomografía. Entonces, generalmente, quienes utilizan los estudios de PET, el servicio de oncología, en el seguimiento de los pacientes con cáncer,
y ellos les hacen todo un PET para ver si hay datos de actividad en alguna parte del cuerpo. Entonces, lo que suele suceder ahí, como están haciendo todo un rastreo, en algunos pacientes puede captar a nivel de glándula tiroides. Entonces, si capta a nivel de glándula tiroides, ahí ya encontraríamos un nódulo de forma incidental, porque habían pedido este estudio por otra situación. Y de forma incidental captó en glándula tiroides y de forma focal. Y si detectamos un nódulo tiroideo de esta manera, las probabilidades de que ese nódulo sea maligno son mucho más altas, ¿no? Hasta un 14 a 57% de los casos. Entonces todavía queda como casi un 50% de los casos, o es un volado de que pudiera ser benigno. Sin embargo, si tenemos que hacer más énfasis en estudiar ese nódulo. ¿Cuál es la prevalencia? Si nosotros palpamos la glándula tiroides, podemos documentar nódulos en un 3 a 7% de los casos, pero esos nodulitos que nosotros palpamos en glándula tiroides generalmente son arriba de 1 centímetro, ¿no? Cuando ya somos expertos en palpar glándula tiroides. Si hacemos ultrasonidos, a veces lo que se suele solicitar, en la mayoría de los casos, si el paciente no está notando un volumen o no se ha dado cuenta, se solicitan ultrasonidos si se palpan adenopatías cervicales, se solicitan ultrasonidos si están tratando de ver si no tiene placas o ateromas a nivel de carótidas, y entonces ahí pasa que el radiólogo de repente encuentra o documenta de forma incidental un nódulo tiroideo, ¿no? Que generalmente es lo que suele suceder en la mayoría de los casos, y entonces a través de ultrasonido detectamos nódulos tiroideos en un 19 a 67% de los casos, y en autopsias, pues hasta en un 50% de los casos sería la prevalencia. Ahora, en etiología, quedamos que la gran mayoría de los casos son nódulos benignos, en el 80%, 80-90% de los casos, y pueden ser asociados a tiroides de Hashimoto. La tiroides de Hashimoto da más un patrón pseudonodular, no son como un nódulo como tal, aunque en pacientes con tiroides de Hashimoto sí tienen mayor riesgo de nódulos tiroideos. Adenomas coloides son nódulos completamente benignos, quistes son lesiones completamente benignas, adenomas foliculares y adenomas de células de fósforo. Generalmente siempre que escuchan adenoma es una lesión benigna. Y causas malignas, que es lo que vamos a ver al final de esta charla, son los diferentes tipos de cáncer a nivel de la glándula tiroides. El cáncer más frecuente es el cáncer o carcinoma papilar de tiroides, que se ocupa el 80-85% de los casos. De él le sigue el carcinoma folicular de tiroides, y los últimos 4, que son medular de tiroides, anaplásico, un linfoma tiroideo primario o metástasis, son muy poco frecuentes. Se ocupan como menos del 5% de los casos. Pero el más común es el carcinoma papilar de tiroides. ¿Cómo vamos a evaluar a un paciente si llega o acude por nosotros por un nódulo tiroideo? Uno, pues hacer una historia clínica con una exploración física adecuada. ¿Bien? Mi paciente ya llegó aquí porque documentaron a través de una tomografía o a través de un ultrasonido que estaban haciendo por alguna otra causa un nódulo tiroideo, y él quiere saber si ese nódulo es bueno o es malo, o si se tiene que hacer algo más. La historia clínica, ¿para qué sería relevante? ¿Nos daría información? ¿Nos darían herramientas para decidir qué hacer con ese paciente? ¿Por qué? Pues la forma de clínica de la enfermedad también es decir, que son pérdidas de peso que son como bueno, aunque también el paciente que vimos hace rato tenía pérdida de peso, pero exacto. Sí, no era mucho. El cáncer de tiroides no condiciona por sí solo pérdida de peso. O sea, no es como los otros tipos de cáncer. De hecho, se van a dar cuenta que los diferentes cánceres, a menos de que sea un anaplásico, que tiene un comportamiento completamente diferente, pero los más comunes, papilar, folicular o medular, uno de sus datos no es pérdida de peso. O sea, yo sé que en el resto de los tipos de cáncer, de colon, de mama, cuando se están ya en etapas muy avanzadas, pueden tener pérdida de peso, pero en cáncer de tiroides, realmente pérdida de peso lo puedes presentar si además tuviera una hiperfunción tiroidea, y entonces sí, la hiperfunción tiroidea te va a condicionar pérdida de peso. Pero como tal, que un nódulo te condicione pérdida de peso, o con un cáncer papilar de tiroides te condicione pérdida de peso, no.
En este caso, historia clínica, ¿qué sería relevante? Siempre empiecen por antecedentes familiares. Si mi paciente tiene antecedente que la mamá, que la abuela materna, que las tías maternas tienen cáncer tiroideo, lógicamente ella te está diciendo que este paciente y tiene un nódulo tiroideo pudiera tener mayor riesgo de que sea maligno, ¿no? Entonces, si mi paciente tuviera antecedente, hay algo, no sé si lo alcanzamos a ver, que se llama neoplasia endocrina múltiple, que esos tipos de neoplasias endocrinas múltiples se relacionan a cáncer de tiroides, que generalmente es medular de tiroides, patología paratiroidea, hiperparatiroidismo, patología suprarrenal, que son feocromocitomas, y entonces ahí generalmente suelen tener el antecedente de que tienen familiares directos, porque son autosómicas dominantes, de que tengan este tipo de neoplasias. Entonces, si ya un paciente te está diciendo que un familiar de primero o segundo grado tiene el antecedente de cáncer de tiroides y él tiene un nódulo tiroideo, ¿eso para qué te sirve a ti? Para decidir si ese paciente voy a ser un poquito más agresivo en abordar tu caso, ¿verdad? ¿Qué otros datos ahí van interesando? Lógicamente, la historia clínica en relación a la evolución, desde hace cuánto tiempo ha tenido este nódulo, ¿no? Hay pacientes que dicen, bueno, ya tengo 5 años con la misma lesión y no he notado que ha crecido. Entonces, eso también te va orientando más a que es una patología que tiende más hacia la benignidad. En cambio, si el paciente te dice que lleva apenas un mes y ha notado que ese nódulo ha crecido bastante rápido, o desde ahí es un foco rojo que te está diciendo que lógicamente tienes que actuar más rápido y que tiene mayor riesgo de que sea maligno. Entonces, esa información, para eso es importantísima la historia clínica, para que ustedes vayan tomando herramientas y entonces puedan hacer un abordaje adecuado. En relación a la exploración física, no nada más se palpa la glándula tiroides, además de palpar la glándula tiroides, palpamos toda la región cervical, sobre todo para ver si documentamos alguna adenopatía, ¿no? Si tenemos un nódulo tiroideo y además tenemos adenopatía, ese es otro dato que te va a orientar a que tenga mayor riesgo de que sea maligna esa lesión, a comparación de que sea benigna. Otros puntos a tener en cuenta es tratar de documentar si tienen sus factores que orientan más a que pudiera ser maligno, como historia de la niñez de radiación en cabeza y cuello. Si esto, hay personas que tuvieron el antecedente que durante su niñez se les documentó linfoma, ¿no? Y que si lo habían documentado a nivel de cuello, tuvieron que ser sometidos a radiación. Y la radiación a nivel de cuello, lógicamente cerca de tiroides, eso pone o es un factor de riesgo para que ese nódulo pudiera ser maligno. O me han llegado pacientes que tienen antecedente de cáncer de mama, que hace tiempo o hace años les dieron radiación a este nivel, y esa misma radiación lo que le está condicionando ahora es generar nódulos, y además que ese nódulo tenga mayor riesgo de que sea maligno. Entonces es importante preguntar eso. Exposiciones a radiaciones ionizantes, por ejemplo, es algo común también, o me han tocado varios médicos radiólogos, que lógicamente ellos también están expuestos a radiación de forma un poco más constante que nosotros, y lógicamente los modulitos que ellos tienen, ya nada más teniendo ese antecedente, tienen mayor riesgo de que pudieran ser malignos. Historia familiar de cáncer de tiroides, el crecimiento rápido del nódulo, y este es otro punto importante. Si el paciente me está refiriendo un nódulo y además tiene disfonía y disfagia, esos también son un foco rojo para que me estén orientando que sea mayor riesgo de que sea maligno. Hallazgos de la exploración física sugerentes de malignidad. Si mi paciente tiene parálisis de cuerdas vocales, ya me está diciendo que está infiltrando el nervio laringio recurrente. Si tiene adenopatías cervicales, o si el nódulo está fijo o adyacente a los tejidos adyacentes, ¿no? O sea, yo trato de palparlo y de hecho está ahí todo fijo e indurado. Estos son los factores de riesgo: antecedentes familiares, que tenga familiares de primero o segundo grado que tienen antecedente de cáncer de tiroides. Si tiene un hombre, le documentan a un varón un nódulo tiroideo, también tiene mayor riesgo de que sea maligno. Las edades: si mi paciente tiene menos de 20 años y tiene un nódulo tiroideo, mayor riesgo de que sea maligno, o más de 70 años y un nódulo tiroideo, también mayor riesgo de que sea maligno. El antecedente de haberse expuesto a radiación: si el crecimiento de ese nódulo es rápido, me orienta más a que sea maligno. Si tiene una consistencia firme y fija,
si tiene datos de compresión, disfagia, disfonía, o está con parálisis de cuerdas vocales, y si tiene adenomegalias en cuello, o si, por ejemplo, por otro hallazgo documenté micronódulos o nódulos pulmonares. Generalmente cuando tenemos micronódulos a nivel de pulmón, nos orienta o que tenemos que descartar que no tenga alguna patología a nivel de tiroides. Bien, entonces si encontramos esos datos, eso los va a orientar a que probablemente les ayude a tomar una decisión si requiere biopsia o no requiere biopsia de ese paciente. ¿Cómo hacemos la evaluación o la exploración física a nivel de cuello? Generalmente hacemos una observación. Hay algunos pacientes que ya ustedes simplemente los ven y se ve aumento de volumen a nivel de cuello, pero siempre de todas maneras tienen que palpar, porque puede haber aumento del cuello y del volumen y nada más ser grasa o tejido adiposo, ¿no? ¿Por qué se le pide al paciente que degluta? Recuerden que está fijo lo que es la glándula tiroides, y al momento de deglutir ustedes van a ver cómo se desplaza o se eleva la glándula tiroides, y también es mucho más evidente el que observen un nódulo tiroideo. Nos colocamos atrás del paciente y siempre se tiene que palpar muy suavemente la glándula tiroides, no hay que hacer mucha compresión, y generalmente es con estos dos deditos que vamos localizando a este nivel la glándula tiroides, ¿no? Nos colocamos atrás y vamos palpando, tratamos de delimitar dónde está toda la glándula tiroides, hacemos que el paciente pase saliva, y al momento de pasar saliva van a ustedes a notar que se eleva la glándula tiroides. Y entonces, generalmente la glándula tiroides normal, está blandita, está bien delimitada, y ya si encuentran o palpan que alguno de los lados está un poco más aumentado, o se logra palpar exactamente el nodulito, entonces ahí entra su sospecha, ¿no? Manifestaciones clínicas realmente de estos pacientes en la gran mayoría de los casos son asintomáticos, ¿no? Ya menos de que ellos, los pacientes les refieran, ¿sabe qué? Ya desde hace años o hace tiempo estoy notando aumento de volumen o de tamaño, pero en muchos de los casos, cuando son nódulos pequeñitos, que son la gran mayoría, pues no notan o no observan ese aumento de tamaño, a menos de que sean personas muy delgadas. Pero la gran mayoría de ellos son asintomáticos y los vamos documentando ya a través de otros estudios de imagen, porque le hicieron una tomografía de tórax y abajo hasta cuello, ¿no? O le hicieron algo más y ahí documentaron el nódulo tiroideo, pero la mayoría son asintomáticos. Si es un nódulo funcional, si van a encontrar los datos de tirotoxicosis, si tiene adenoma tóxico o bocio multinodular, y entonces ahí sí puedes tener la pérdida de peso. Y algunos pacientes pueden tener ya datos de compresión. Por ejemplo, el caso que acabamos de ver del bocio multinodular tóxico, el paciente ya tenía datos de compresión, ¿no? Y los datos de compresión es si presenta disnea, disfagia, disfonía o sensación de opresión a nivel del cuello. Y ahora, ¿cómo vamos haciendo el diagnóstico? Detectamos un nódulo tiroideo. Si lo detectaron ustedes por tomografía, resonancia, siempre se debe solicitar un ultrasonido. El ultrasonido es el mejor estudio para evaluar un nódulo tiroideo. O sea, no importa que ya el radiólogo les dijo por la tomografía que tiene un nódulo tiroideo, se tiene que solicitar sí o sí un ultrasonido de tiroides. Y la detección que hicimos por palpación, pues ultrasonido de tiroides, incidental a través de otro estudio de imagen, ultrasonido de tiroides, y al momento de la detección trato de identificar si ese paciente tiene factores de riesgo para que pudiera ser maligno. ¿Qué hacemos después de que detectamos el nódulo tiroideo? Solicitamos un perfil tiroideo. El perfil tiroideo nos va a orientar si ese nódulo es hiperfuncionante o es normofuncional o es hipofuncional. El ultrasonido de tiroides, lógicamente si no teníamos de forma inicial. ¿Y para qué nos sirve esto? Es para valorar si ese paciente amerita biopsia por aspiración con aguja fina, ¿no? Y dependiendo de eso, si necesita o no, vamos a decidir si solo necesita vigilancia o si necesita algún otro tipo de tratamiento. El ultrasonido de tiroides es el mejor estudio para el abordaje del nódulo tiroideo y de nada tiene utilidad la medición de tiroglobulina en el abordaje del nódulo tiroideo.
La tiroglobulina la vamos a utilizar ya cuando el paciente tiene la confirmación de cáncer de tiroides y se sometió a tiroidectomía total en el seguimiento de cáncer papilar. Pero de forma diagnóstica, recuerden que la tiroglobulina se localiza o se ubica en el poloide de la célula folicular y nos ayuda principalmente para fusionar, por así decirlo, o acoplar a las hormonas tiroideas y también transportarlas, ¿no? Para que se puedan excretar a la circulación. Pero nos puede servir a nosotros como marcador tumoral, sí, pero nada más después del manejo quirúrgico, la tiroidectomía, no para el diagnóstico. Porque la tiroglobulina puede estar elevada por muchas causas, no nada más en nódulos tiroideos malignos. Y hay otra hormona que es la calcitonina. ¿Recuerdan dónde se sintetiza la calcitonina? Exacto. Entonces está la célula folicular, que son las que producen hormonas tiroideas, y al ladito, pequeñitas, están las células parafoliculares que se encargan de producir la calcitonina. Son células neuroendocrinas. Entonces, la calcitonina, esa la solemos pedir, pero si estoy sospechando de que mi paciente pueda tener un cáncer medular de tiroides. El cáncer medular de tiroides deriva precisamente de las células parafoliculares o células C, que son las que se encargan de producir calcitonina, pero que utilizamos de forma regular la medición de calcitonina, no. Bien. ¿Qué hacemos? Ya que pedí el ultrasonido o que documento un nódulo tiroideo, pues sé que tengo que pedir un perfil tiroideo. Y en relación al perfil tiroideo es dependiendo de cómo encuentro mi TSH. Si le encuentro TSH suprimida, me está diciendo que está hiperfuncional. Y entonces, ahí recuerden TSH suprimida, nódulo o nódulos tiroideos. Lo que solicito es un gamagrama de tiroides para ver si esos nódulos son hiperfuncionantes, o sea, hay un incremento en la captación. ¿Por qué acá nos vamos directo a esto? Porque realmente, si documento que ese nódulo es hiperfuncionante, es muy poco el riesgo de que sea maligno. Es hasta menos del 1% si yo tengo un adenoma tóxico a que ese adenoma sea maligno. Entonces, generalmente, lo que se comenta en la bibliografía es, si tengo un nódulo tiroideo que es hiperfuncionante o un adenoma tóxico o un bocio multinodular, las probabilidades de que sea maligno es menos de 1% y entonces generalmente no necesitan como mayor abordaje. Sin embargo, sí hay casos de que puede ser un adenoma tóxico y que pudiera ser maligno, entonces generalmente se dan cuenta que ya nada más se pasó al gamagrama y si es nódulo caliente o hipercaptante, riesgo de malignidad menos del 1%, pero si ese nódulo en el gamagrama está frío o hipocaptante, o sea, no captó el radiotrazador, ahí sí tiene de un 5 a 10% de que pudiera ser maligno, y entonces hay que solicitar un ultrasonido para ver las características de ese nódulo. ¿Bien? Sin embargo, si nos vamos a una TSH normal o una TSH alta, normal sería un paciente de eutiroidismo y TSH alta nos estaría hablando de hipotiroidismo, ya sea primario o subclínico. Y los pacientes entre más alta esté la TSH, si tienen mayor riesgo de que ese nódulo, por estudios de asociación, se asociara a mayor incremento de cáncer o de que ese nódulo sea maligno. Aquí solicitamos el ultrasonido y ¿qué se hace? Lo que vamos a hacer con el ultrasonido es valorar si tiene criterios de que sea maligno o criterios de que no pudiera ser maligno. Si tiene criterios de malignidad, entonces lo que hacemos es biopsia por aspiración. Bien. ¿Cuáles son esos criterios de malignidad? ¿Cuánto tiempo llevamos? Aquí nos vamos a parar. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Ustedes ahorita continúan, ¿no? La clase de hecho. Aquí nos vamos a parar. ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿En línea alguna duda o pregunta? Aquí nos vamos a detener. Maestra, ¿cuándo dijo que se hace la biopsia? Es justamente lo que vamos a ver ahorita. Bueno, los del grupo B, lo vamos a ver adelante. Los del grupo C lo vemos el miércoles. Y ahorita vamos a ver los criterios para indicación de biopsia. Ok, maestra, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. Entonces,
Bueno, o escuchar. Regresamos acá a las 8:05 empezamos. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Sí, Dime. mi pregunta es si un bocio multinodular tóxico y uno adenoma tóxico pueden volverse malignos. Ahorita justamente es lo que les acabo de comentar. El riesgo de que un nódulo que sea funcional sea maligno es menos del 1%, ¿no? O sea, existe, sin embargo, es muy bajo el porcentaje. Si tenemos un nódulo hipercaptante en el gamagrama, es muy poco probable de que sea maligno. Lo que se reporta es menos del 1%. Gracias, doctora. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Yo tengo una. Dime. Sí, cuando mencionó lo que era la exploración física de la tiroides, bueno, escuché que mencionó que dijo con estos dedos, pero, o sea, Ustedes no ven. Son tanto el índice, son con el segundo y tercer dedo de las manos de forma bilateral. Si se dan cuenta en la imagen que les aprecié, nos colocamos por detrás del paciente, el paciente ya sea sentado o parado, y a nivel de la cara inferior del cuello es donde se ubica la glándula tiroides, y entonces ahí con el segundo y tercer dedo, de forma suavecita, tratamos de localizar la glándula tiroides y tratar de delimitar todo el tejido tiroideo para ver si documentamos también en algún aumento de volumen focal o difuso. ok, muchas gracias. Sí, de nada. Bien, vamos a retomar con el grupo B la clase del nódulo a las 8:05. Con el grupo C sería ver o terminar esta clase el día miércoles. ¿Bien? Sí, maestra, gracias.
Vamos a retomar la clase. ¿Qué es lo que se debe valorar en un ultrasonido de tiroides? Realmente un radiólogo debe darnos toda esta información, pero a veces no nos da toda la información y entonces es muy importante que a pesar de que ya tengan un reporte por radiología, ustedes vean la imagen y la vayan interpretando por diferentes pasos. Uno, primero tenemos que ver la localización del nódulo, si está el nódulo del lado derecho, izquierdo, si está en el istmo, si está en la parte posterior del óvulo tiroideo, si está en la parte superior, si está muy cerca hacia la tráquea o hacia el esófago, si está muy cerca del tejido pretiroideo, ya sea músculo, ¿no? La composición, que ahorita vamos a poner varios ejemplos, ecogenicidad, forma, márgenes, focos ecogénicos, el tamaño del nódulo y la vascularidad. En base a esto, por diferentes estudios en los cuales tanto radiología y patología veían qué características tienen estos nódulos, hacían biopsias a todos esos nódulos, tuvieran características benignas o malignas, y entonces, por estudios de asociación, pudieron determinar cuáles son como los factores de riesgo para que ese nódulo nos oriente a que tenga sospecha de malignidad y nosotros ver qué estaría a continuación. Y de ahí sacaron estas características en el ultrasonido que nos van a orientar hacia mayor riesgo de malignidad. No sé si ahí ven bien. Sí. Bien. La localización, si este nódulo se encuentra en el polo superior, generalmente ahí hay mayor cantidad de células parafoliculares o células C, y entonces si tenemos en los polos superiores un nodulito, tendríamos como un poquito más probabilidades, aunque es menos común, el carcinoma medular del dióxido, ¿no? Si está en la parte posterior, va a ser poco probable que nosotros lo podamos palpar, a menos de que ya sea bastante grande, pero ahí el riesgo, digamos, es, si sigue su crecimiento, pues tiene mayor riesgo de invadir tanto nervio laringio recurrente y que me dé datos de disfonía, ¿no? O de disfagia del lado izquierdo, que tenemos un poquito más de contacto estrecho con el esófago. En relación a la ecogenicidad, si ese nódulo tiroideo es hipoecogénico o muy hipoecogénico, tiene mayor riesgo de que sea maligno. En la composición, nódulos sólidos tienen mayor riesgo de que sean malignos. La forma, si ese nódulo está más alto que ancho, se ha asociado a mayor riesgo de malignidad. Los márgenes de ese nódulo, si están irregulares o simplemente ya se están extendiendo a tejidos peritiroideos, ese ya es un alto riesgo de que sea maligno. Es más, si este es un punto súper clave, o sea, si ya estoy viendo que está invadiendo tejidos adyacentes, entonces ya no, realmente ya es, casi estoy 100% segura de que va a ser maligno. Focos ecogénicos, ¿a qué se refieren con eso? A las calcificaciones. Si son microcalcificaciones, tiene mayor riesgo de que sea maligno ese nódulo. El tamaño, realmente no existe un tamaño, pueden ser nódulos hasta de 6 centímetros y ser benignos, ¿bien? Sin embargo, se ha asociado que nódulos más de 4 centímetros, de hecho, generalmente, aunque la biopsia me salga benigno, ya sugerimos generalmente quitarlos, porque simplemente ese paciente va a dar datos de compresión en algún momento. Y les pongo acá otro valor que es más de unos 1 centímetro. Solemos biopsiar solamente nódulos arriba de 1 centímetro, hay algunas excepciones, pero ¿por qué arriba de 1 centímetro? Porque abajo de 1 centímetro sí puede haber cáncer, sin embargo son microcarcinomas, y si de por sí el cáncer papilar de tiroides, que es el más común, tiene un pronóstico que es muy bueno, todavía los microcarcinomas tienen todavía mucho mejor pronóstico, y entonces generalmente por eso se pone el punto de corte de más de 1 centímetro, porque sabemos que de todas formas si tiene muy buen pronóstico es como dar un tratamiento extra a ese paciente. ¿Bien? Y la vascularidad, generalmente ya las diferentes asociaciones ya no lo consideran tanto, la vascularidad central como un punto de mayor riesgo de malignidad. Sin embargo, por ahí lo van a seguir encontrando, de que si tiene un incremento en la vascularidad central, el nódulo tiroideo tiene mayor riesgo de malignidad. ¿Bien? Estas son las diferentes asociaciones, la Asociación Americana de Tiroides, la Británica de Tiroides, esta es la Asociación de Oncólogos Clínicos y estas son las europeas, ¿no? En sí, si se dan cuenta, son las
los puntos a considerar en la evaluación de un nódulo tiroideo y que nos orientan a que sea maligno, ¿no? La gran mayoría, o más bien todas, consideran las microcalcificaciones como un punto de riesgo, que sea más alto que ancho, todos lo consideran, que sea bordes irregulares, todos lo consideran, extensión extratiroidea, todos lo consideran, y generalmente, por ejemplo, aquí en vascularidad, tanto la Asociación Americana de Tiroides, que generalmente es en la que más nos valemos, o la de oncólogos clínicos no considera como la vascularidad central. ¿Bien? Las europeas, digamos la británica y el resto de Europa, sí consideran como la vascularidad central, que sea hipoecoico, sí consideran todas las diferentes asociaciones, que la calcificación en ayuno tenga alguna abertura, o sea, haya rojo, por así decirlo, la consideran todos excepto la de los oncólogos clínicos, y ausencia de halo, generalmente ese sí es mucho más inespecífico. Entonces, esos son los puntos que tenemos que estar tratando de evaluar en un nódulo tiroideo con el ultrasonido para ver si tiene mayor riesgo de malignidad. Ahora, ¿qué sensibilidad y especificidad tiene? Si se dan cuenta, va variando dependiendo de la característica en el ultrasonido, pero digamos las que un poco más especificidad tienen son las dos primeras, que serían hipoecogenicidad y microcalcificación. Generalmente en un ultrasonido no nada más el radiólogo evalúa la glándula tiroides. Un buen radiólogo, además de evaluar la glándula tiroides, tiene que evaluar todos los niveles ganglionares, porque eso también sirve de apoyo para tomar decisiones. Y tiene que evaluar los diferentes niveles ganglionares, y el ultrasonido también nos ayuda para ver las características de ganglios linfáticos a nivel de cono. Una cosa es el nódulo tiroideo y la otra son los ganglios linfáticos a nivel cervical. Y ahí también hay características que apoyan a que ese ganglio linfático tiene infiltración, ¿no? Ya sea por cáncer de tiroides, que estamos empezando en eso, o por algún otro tipo de cáncer. Y las características en ganglios linfáticos es, si ese ganglio linfático se localiza en los niveles ganglionares 3, 4 y 6, y estamos con un nódulo tiroideo, ese nódulo tiroideo tiene más riesgo de que sea maligno. Si el ganglio linfático tiene forma ovalada, mayor riesgo de que esté infiltrado ese ganglio linfático. Aquí, a lo contrario del nódulo tiroideo, si es quístico ese ganglio linfático, tiene mayor riesgo de que sea maligno a comparación del nódulo tiroideo, si era sólido. La ecogenicidad, igual al contrario, acá es hiperecogénico, comparación del nódulo tiroideo, que era hipoecogénico. Pérdida del hilio graso, ese es otro criterio para considerar la sospecha de infiltración de ese nódulo linfático. A lo contrario, también acá es vascularidad periférica, pero en el ganglio linfático. Y si el eje corto de ese ganglio linfático es más de 8 a 10 milímetros, y de la misma manera que si coinciden, que tenga microcalcificaciones. Repito, esos son riesgos de malignidad o de infiltración en ganglios cervicales, que nos harían sospechar, junto con el nódulo tiroideo, de que fuera mayor riesgo de malignidad. Muy bien. ¿Y cómo vamos evaluando estas características? Este es de ganglios cervicales, hallazgos sugestivos, es lo que ya les había mencionado. Los ganglios, estoy hablando de ganglios cervicales ahorita. Los ganglios cervicales generalmente tienen una forma ovalada, ¿no? Está homogéneo, si se dan cuenta, toda la ecogenicidad es igual. Acá no se alcanza a investigar mucho el hilio graso, pero generalmente lo vemos en alguna de las orillas. Pero esos son ganglios cervicales normales. Acá está donde se está localizando el transductor, que generalmente sería como un nivel 2 a nivel cervical del lado derecho, que siempre nos tiene que buscar el radiólogo. Y aquí está midiendo, de hecho, el ganglio cervical, que es 1.35 por 0.6 centímetros. El eje corto, este es el eje corto, y entonces es sospechoso cuando es arriba de 8 a 10 milímetros en ganglios cervicales. Y este sería un ganglio sospechoso en relación a... Sigue siendo un ganglio normal, y lo único que está mencionando acá es que tiene el hilio central y que es lineal, ¿no? Este sería todo el ganglio, si lo logran ahí ver, y esto que ven un poquito más blanco o hiperecogénico es el hilio central, pero
conserva y conserva también su forma que le suba. Y el eje corto, que sería este, que realmente aquí sí sería un poco más sospechoso, pero parece nada más inflamatorio o reactivo. Y cuando es un ganglio sospechoso, si se dan cuenta, ya no es ovalado, sino está todo circular. Y en estos casos la vascularidad, a comparación del nódulo tiroideo, es periférica, y ese es un dato o criterio de sospechoso. Está y tiene estos pequeños puntitos que lo ven ahí. Primero ya no se observa el hilio graso y ven estos pequeños puntos que serían microcalcificaciones. Entonces, esos serían datos sospechosos de un ganglio cervical que esté infiltrado, ¿no? O esté sospechoso de que sea maligno junto con un nódulo tiroideo. En relación al ultrasonido de tiroides y ganglios cervicales, esta sería la sensibilidad y especificidad de las características que les comentaba. Aquí igual comparten microcalcificaciones, aquí es aspecto quístico, vascularidad periférica, hiperecogenicidad y que estén ovalados. ¿Bien? Para la evaluación del nódulo tiroideo, y la pueden bajar, bueno, hasta tener en su celular, y nada, se meten a Google y le ponen T-RAX, calculadora de T-RAX, les va a aparecer esto, ¿no? Que es la calculadora. ¿Qué es eso de T-RAX? Lo que hizo la Asociación Americana de Radiólogos, y después ya la hizo la Asociación de Europa, y los chinos y los coreanos, han tratado de hacer un score o una calculadora tomando en cuenta esos criterios sospechosos de malignidad o de benignidad para determinar un puntaje y decirnos si es un T-RAX 1, 2, 3, 4, 5 o 6. El T-RAX, quienes más lo utilizan son los médicos radiólogos, porque van acumulando las características, ya sea buenas o malas, de ese nódulo, y al último, a través del puntaje, dice, es un T-RAX 2, hallazgos benignos. Es un T-RAX 5, hallazgos sospechosos de malignidad, y en base a eso, digamos, es como se va a comunicar el radiólogo con nosotros para ver si ese nódulo necesita algún otro abordaje. Entonces, ¿qué hace esta aplicación? Realmente va determinando los puntos, ya sea benignos o malignos, y les va dando más puntaje, ¿no? Si ese nódulo es quístico, nódulo tiroideo es quístico, te da 0 puntos porque sabemos que es una lesión benigna, pero si ese nódulo es sólido, la mayoría es sólido, si se dan cuenta le da 2 puntos, ¿no? Y en base a esto es que abordamos al nódulo tiroideo. ¿Qué tenemos que ver? La composición de ese nódulo, la ecogenicidad de ese nódulo tiroideo, los márgenes del nódulo tiroideo y si tiene focos ecogénicos. Y en base a eso vamos a ir sumando puntos y vamos a concluir en un T-RAX, y el T-RAX nos va a orientar si ese paciente requiere biopsia o no la requiere. ¿Bien? Empezamos con la composición basándonos en la calculadora de T-RAX y tenemos si es quística o casi completamente quística. Ya estoy hablando aquí del nódulo tiroideo. Y este es un ultrasonido de tiroides, es el nódulo tiroideo del lado derecho, si se dan cuenta que está la tráquea. Y ¿qué encontramos aquí? No sé si nos está viendo bien. Esta lesión que es completamente, bueno, ahorita estamos en composición. ¿Por qué decimos composición quística? Por la ecogenicidad. Entre más oscuro en el ultrasonido esté una imagen, decimos que es hipoecogénica o anecoica. Es muy diferente de los términos, porque hipoecogénico sí nos orienta a malignidad y anecoico es cuando está completamente oscuro y si se dan cuenta da como un tipo de sombra acústica posterior. Cuando da este tipo de sombra que se ve más bien como más blanco, posterior al nódulo, lo que nos está diciendo es que hay líquido en el interior y por lo tanto nosotros podemos decir que esa lesión es quística. ¿Bien? Les ponen ese punto o casi completamente quística, pues, porque pudiera tener algún área donde hay una zona sólida, pero más del 50% tiene que ser quístico para que nosotros le demos 0 puntos. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí en composición un nódulo quístico.
Hay otra característica que es espongiforme, que se dan cuenta también se le da 0 puntos, porque cuando vemos un nódulo espongiforme, que es como este, son nódulos benignos. ¿Y cómo podemos saber que es un nódulo espongiforme? Bueno, este es el lóbulo tiroideo izquierdo, acá está la tráquea, acá están los músculos pretiroideos, aquí tenemos toda la lesión que ocupa todo el lóbulo tiroideo izquierdo, y esta lesión se ve heterogénea. Hay zonas en el interior como si fueran quistes, ¿no? Con zonas sólidas, o sea, es como si fuera un componente mixto, y generalmente el radiólogo lo va a reportar como un nódulo espongiforme. Si en el reporte ven un nódulo espongiforme, estas lesiones son benignas, es por eso que se les da 0 puntos. En composición, un nódulo mixto, que sería 50% parte quística y 50% parte sólida, encontraríamos este tipo de nódulos. Si se dan cuenta, más o menos 50% es quístico, que son estas áreas que vemos más oscuras, y el otro 50% son áreas sólidas. Entonces, ahí lo clasificamos como un nódulo mixto, quístico 50% y sólido 50%, y ahí, porque ya tiene 50% que es sólido, se le da un punto. Porque recuerden que una lesión sólida tiene mayor riesgo de malignidad. Y lo que se evalúa en un nódulo mixto es la porción sólida. ¿Bien? Si tuviera indicación de biopsia, lo que se biopsia es la porción sólida, no la quística. Y por último, tenemos en composición un nódulo sólido, casi sólido por completo o casi completamente sólido, y en este paciente, en el lóbulo tiroideo, tenemos 2 nódulos que son sólidos. Si se dan cuenta, están hipoecogénicos. ¿Por qué decimos hipoecogénicos? Este es el tejido tiroideo normal, y a comparación del tejido tiroideo normal, está más hipoecogénico. ¿Y por qué decimos sólido? Porque esto no proyecta una sombra acústica, y si se dan cuenta, todo esto en el interior es sólido. Igual, este otro nódulo, que de hecho se ve esto como más sospechoso por los bordes, y tiene 2 nódulos sólidos. Y cuando es sólido se les da 2 puntos porque sabemos que tiene mayor riesgo de malignidad. Entonces, ese es el primer apartado, evaluar en un nódulo, que es la composición. ¿Y qué sigue? La ecogenicidad. Y en relación a ecogenicidad, tenemos un nódulo. Entonces, este nódulo, que sería en composición, quístico, y por lo tanto en ecogenicidad es anecoico, ¿no? De hecho, ya les estoy diciendo ahí quista. Entonces, esta zona que está proyectando, digamos, toda esta sombra blanca, y entonces van a ir sumando puntos. Tengo uno en composición, es quístico al 100%, casi completamente, y en ecogenicidad es anecoico, 0 puntos. Tenemos hiperecogénico o isoecogénico, que es un punto ahí, y si dan cuenta, este es el lóbulo, y aquí es esta lesión que está bien delimitada. Este es tejido tiroideo normal y está más blanco, ¿no? Entonces, cuando está más blanco que el tejido tiroideo normal, es hiperecogénico. Si el nódulo tiroideo estuviera delimitado con este halo, pero fuera del mismo color que el tejido tiroideo, es isoecogénico. Y a eso se le da un punto. Este es, por ejemplo, isoecogénico. Sí está delimitado el nódulo, pero sí se dan cuenta que es de la misma ecogenicidad. Y aquí en composición, ¿qué sería? Sólido. Entonces, sólido, isoecogénico. ¿Bien? Y el otro que tenemos es sólido hipoecogénico. Ahí se ve medio pixeleada la imagen, pero este es el tejido tiroideo normal, y se dan cuenta que esta lesión está más oscura, ¿no? A comparación del tejido tiroideo normal, y sería en composición sólido y ecogenicidad hipoecogénico. Y a ese se le dan 2 puntos porque tiene mayor riesgo de malignidad. Y luego además tenemos el otro apartado que es muy hipoecogénico, que si se dan cuenta, esto no cae en el término de anecoico, porque anecoico sí vieron la diferencia, ¿no? En la lesión quística, que es todo completamente oscuro y proyecta una sombra, y en este caso es el tejido tiroideo normal y está muy hipoecogénico. Y si está muy hipoecogénico, se le dan hasta también 2 puntos como en hipoecogénico, porque tiene mayor riesgo de
maligna. Entonces, llevamos composición, ecogenicidad, y de aquí viene la forma. Y tenemos solamente 2 puntos en forma. Uno que es más ancho que alto. ¿Qué es eso de más ancho que alto? Es que este diámetro estuviera más largo, ¿no? Y a eso, si es más ancho que alto, es 0 punto, pero si el nódulo está más alto que ancho, ese, recuerden que se ha asociado a mayor riesgo de malignidad, y eso se le da, ya ni siquiera 1 o 2 puntos, se le dan 3 puntos. ¿Bien? Después de composición, ecogenicidad, forma, y pasamos a márgenes. En relación a los márgenes, si tenemos márgenes no leí animación. En los márgenes tenemos composición, sólido, ecogenicidad, isoecogénico, es más ancho que alto o más alto que ancho. Más ancho que alto. Entonces, y de ahí ya nos pasamos a márgenes. Estos son márgenes lisos. Si se dan cuenta, ustedes pudieran agarrar un plumón y pudieran delimitar muy bien dónde están los márgenes de este nódulo, ¿no? Y no se ven lobulados, entonces en márgenes lisos les damos 0 puntos, o márgenes también definidos se le dan 0 puntos, entonces ahí no agregamos nada más, pero luego vienen márgenes lobulados o irregulares. ¿Por qué en este sería lobulado? Si se dan cuenta, acá se pierde un poquito más el margen y además está nodular o lobulado, y entonces ya cuando son lobulados o irregulares damos 2 puntos. Este es un, si se dan cuenta, aquí se ve la diferencia, que están todos irregulares los márgenes, y si están todos irregulares los márgenes se dan 2 puntos. Si bien ustedes pudieran delimitarlos, pero no era como en el otro que llevaban como todo un trayecto, un halo, en este realmente están todos irregulares. Y aquí sería composición, sólido, ecogenicidad y hipoecogénico. Más alto que ancho, pues parece más alto que ancho, y luego nos pasamos a márgenes irregulares, ¿no? O sea, simplemente este ya está cumpliendo todos los criterios de malignidad. En extensión extratiroidea, eso ya se le da 3 puntos, y extensión extratiroidea nos referimos a esto. Aquí está la cápsula de la glándula tiroides, aquí está la cápsula, y si se dan cuenta, justamente donde está el nódulo se perdió esa cápsula. Ahí ya nos está indicando que hay una extensión extratiroidea. De hecho, si ya hay extensión extratiroidea, casi me voy obviando todos los otros puntos, y ese paciente necesita biopsia o ya está pasarse directo a cirugía. ¿Bien? Se dan cuenta, no es algo difícil interpretar en otras universidades. Si van haciéndolo con orden y con estos puntos. Y de ahí vienen los focos de ecogenicidad. Y de focos de ecogenicidad es que no tengan, ¿a qué nos referimos con esto? Calcificaciones en el interior del nódulo o alrededor del nódulo, y que no tenga ninguna calcificación o que tenga artefactos en cola de cometa. ¿Sí ven estos que están aquí? Son artefactos en cola de cometa, que tienen la colita en forma de cometa, y eso es un hallazgo benigno. ¿Bien? Si bien es una calcificación, pero con esta colita de cometa son hallazgos benignos. Entonces a eso se le da 0 puntos. De hecho, si se dan cuenta, en composición es un nódulo quístico, ¿no? Y además tiene estos artefactos de cola de cometa, entonces está bien delimitado, está anecoico, entonces esto nos está orientando a que esta lesión va a ser un TIRADS 1 o un TIRADS 2, que son benignos. Macrocalcificaciones se les da un punto. Si se dan cuenta, aquí es un nódulo que ni siquiera está bien delimitado, los márgenes están sumamente irregulares, y aquí tiene una macrocalcificación. ¿Cómo identificamos entre una micro y una macro? Esta macro proyecta una sombra, pero que es oscura posterior. Si se dan cuenta, a comparación de los quistes, y esta sombra, cuando son macros, sí la proyectan. Cuando son microcalcificaciones, no proyectan esa sombra. Entonces, si tiene una macrocalcificación es un punto,
o si tiene calcificaciones periféricas. Si ven estas hiperecogenicidad que están de forma periférica, estas calcificaciones periféricas son 2 puntos. Y las que tienen mayor riesgo de malignidad, recuerden que son microcalcificaciones, o el radiólogo también lo puede poner como focos ecogénicos puntuales, y la imagen sería esta. ¿Sí ven estos puntitos que no proyectan? Todas esas son microcalcificaciones, y si tienen microcalcificaciones son 3 puntos que son mayor riesgo de malignidad. ¿Qué es lo que se va haciendo? Después de que ustedes igual van anotando, les digo que ya ahora es súper fácil, porque tienen la calculadora, nada más identifican en la imagen que tienen en el monitor y van sumando los puntos, ¿no? Y entre más vayan sumando puntos, mayor riesgo de malignidad. Si se dan cuenta, este es un quiste, ¿no? Es una composición, quiste, ecogenicidad, anecoico, márgenes bien circunscritos, es más ancho que alto, no tiene calcificaciones, entonces este sería un T-rex 1, benigno y menos de 1% de que sea maligno. ¿Bien? Si ya le vamos agregando, porque estos ya tienen más componente sólido, y se dan cuenta, este nódulo 1 es sólido, hipoecogénico, márgenes irregulares, parece, está como 50-50 más alto que ancho, microcalcificaciones, este paciente ya tiene un T-rex 5, ¿no? Y por ejemplo en este tiene extensión extratiroidea y además tiene una adenopatía cervical sospechosa, por eso ya se verificaría en alta sospecha de malignidad, y tiene más del 70-90% de que ese nódulo sea maligno, ¿no? En base a esas características, entonces decidimos qué hacer con ese paciente. ¿Este paciente haríamos algo? Realmente no. Si ese nódulo o ese quiste no le está condicionando datos de compresión ni nada, no tendríamos que hacerle nada a ese paciente, ¿no? Pero en estos casos, precisamente que lleva incrementando el riesgo de malignidad, tenemos que valorar si necesita o no necesita biopsia ese paciente. Esta es igual a otra tablita, que es de la Asociación Americana de Tiroides, que es de lo mismo si tiene baja sospecha, alta sospecha, y si se dan cuenta, en alta sospecha son todas las características que habíamos comentado, que tienen mayor riesgo de malignidad, le aporta más del 70-90%, y aquí mismo les está indicando, dependiendo del tamaño del nódulo, si es indicación de biopsia o no. Si tiene alta sospecha de malignidad, generalmente hacemos biopsia cuando el nódulo es mayor o igual de 1 centímetro. Hay algunas excepciones, podemos hacer biopsia si ese nódulo es mayor de 0.5 centímetros, si además mi paciente tiene antecedentes familiares de que de su lado paterno o materno tiene cáncer de tiroides, ¿no? Entonces, sí tenemos ciertas excepciones. Y si tiene un riesgo intermedio con estas características, que tiene un 10-20% de que sea maligno, se hace biopsia igual arriba de 1 centímetro, riesgo bajo, biopsia arriba de 1.5, y riesgo muy bajo, solo si fueran más de 2 centímetros y solamente podemos observar, ¿no? Entonces, esta es lo de la ACR, que es la Asociación Americana de Radiólogos. Estos son justamente los componentes que tenemos que evaluar en un nódulo tiroideo y los puntajes que ahorita acabamos de ver. Y en base a esos puntos, los suman ustedes, y si tienen 0 puntos es un T-rex 1, que son hallazgos benignos, y que ahí generalmente no se indica realizar biopsia, ¿no? Si tiene, porque tiene 0% o menos de 1% de que sea maligno, si tiene 2 puntos de alguno de estos, es un T-rex 2, no es necesario hacer biopsia, o a menos de que el nódulo sea mayor de 2 centímetros, que generalmente así se los marca la Asociación Americana de Tiroides. Si tiene 3 puntos, es un T-rex 3, y aquí se hace biopsia, o está indicada la biopsia si es mayor de 2.5 centímetros, o solamente seguimiento si está entre 1.5 a 2.5, y el riesgo de que sea maligno un T-rex 3 es de 3.4%, 4 a 6 puntos ubica al T-rex 4, y de ahí se hace biopsia si es mayor de 1.5 centímetros, o seguimiento si es más de 1 centímetro, tiene 14% de riesgo de que sea maligno, y si es un T-rex 5,
realmente altamente sospechoso, biopsia si es mayor de 1 centímetro, seguimiento si es más de 0.5 centímetros y tiene hasta 87% de riesgo de malignidad, ¿no? Lo que también quiero aclarar es que es una guía, ¿bien? Una guía y cualquier guía solamente les sirve para orientarlos. Sin embargo, ustedes van a tener enfrente a un caso completamente diferente, porque les pudiera dar un T-Rex 3, tiene un nódulo de 1 centímetro, pero es una mujer joven que además tiene a la mamá y a la hermana que tienen cáncer de tiroides, que ya está documentado, y el nódulo está de 1 centímetro y dice aquí biopsia solo si es más de 2.5 centímetros. Bueno. Ahí simplemente que el antecedente familiar que impacta más no me va a interesar, que aquí me está indicando que solamente voy a hacer biopsia arriba de 2.5 si además mi paciente tiene otro factor de riesgo. ¿Bien? Entonces, esto sirve para guiar, pero teniendo enfrente a mi paciente, pues yo puedo tomar otra decisión dependiendo de mi caso. ¿Sí? Bien. ¿Y qué hacemos? O sea, en este punto vamos a decir si le solicito biopsia o no le hago biopsia. Si, por ejemplo, tiene un T-Rex 0 o un T-Rex 1, perdón, o un T-Rex 2, generalmente aquí, y si es menor de 1 centímetro, ya ni siquiera necesitaríamos dar seguimiento, ¿no? Bueno, dependiendo del caso. Pero ahí si tiene un quiste, a veces la gente tiene un quiste que es de 5 milímetros, de repente no necesitaría como estarlo monitorizando con ultrasonidos cada 3, 6 o cada año. Se le dice al paciente que es una lesión completamente benigna, que no necesita biopsia, que no necesita cirugía y que realmente si es hasta muy pequeña esa lesión ni siquiera necesitaría seguimiento. Por eso aquí, si se dan cuenta, ni siquiera le pusieron ultrasonido, eco es ultrasonido cada determinado tiempo. Generalmente, ya cuando son nódulos arriba de 1 centímetro o 1.5 centímetros y dependiendo del riesgo de que sea maligno o de los criterios de malignidad, se va haciendo seguimiento si no tiene indicación de biopsia con ultrasonido. Si mi paciente en estos momentos no tiene indicación de biopsia, pero tiene un T-Rex 3, le hago un ultrasonido cada 12 o cada 24 meses. Ahí también individualizamos el caso. Si me queda mi paciente con un T-Rex 4, tiene una lesión de 1 centímetro, a veces yo puedo solicitar no nada más cada 12 meses, sino decidir si lo hago cada 6 meses. Si veo que el nódulo permanece estable o de las mismas características, quizá ya lo pueda pedir cada 12 o 24 meses. ¿Está bien? Esto es si yo decido no hacer una biopsia o no tiene una indicación de biopsia en esos momentos. Ahora, si mi paciente tiene indicación de biopsia porque tiene un T-Rex 5, un T-Rex 4 o un T-Rex 3 y dependiendo del tamaño, tiene indicación de la biopsia se hace realmente bastante sencillo. El paciente no tiene que entrar a quirófano. Se suele hacer, o de preferencia se hace guiada con ultrasonido, que hace el inductor, sobre todo para que al momento de introducir la aguja estemos viendo nosotros en la pantalla que realmente estamos tomando muestra del nódulo tiroideo. El paciente está colocado boca arriba, no tiene que llegar ni en ayuno ni nada, se puede colocar una anestesia local o hacerlo sin anestesia local y lógicamente se hace primero el área donde se va a funcionar. Con el transductor se localiza el nódulo tiroideo y se introduce una hojita. Generalmente se puede hacer, como lo dice en la pantalla, una biopsia por aspiración con aguja fina y lo que hace después de que ya se introdujo la aguja y está dentro del nódulo, se va moviendo la agujita y se va aspirando. Se dan cuenta que ya está moviendo el émbolo y va moviendo la agujita y aspirando en diferentes partes del nódulo tiroideo. Obtienen la muestra, la ponen en las laminillas y la extienden y se la llevan a patología, ¿no? Es así como se toma una biopsia por aspiración con aguja fina. La biopsia por aspiración es el procedimiento de preferencia en la evaluación del nódulo tiroideo, pero lógicamente no todo nódulo tiroideo necesita una biopsia y entonces tenemos que valorar qué paciente sí la amerita y qué paciente no la amerita. Es bastante bueno en relación a costo-efectividad, una técnica bastante sencilla, mínimas complicaciones realmente, y de preferencia se sugiere que se haga guiada por ultrasonido para
realmente confirmar que estamos tomando una muestra de nódulo tiroideo. Tiene una sensibilidad de 65-98% y una especificidad de casi el 100%. Muy bien. Ahora, después de que decidimos, bueno, evalué mi nódulo tiroideo, ya le hice un perfil tiroideo, determiné si era hiperfuncionante o no, hice un ultrasonido, vi las características, determiné el T-RADS, determiné si ese T-RADS necesitaba que yo le hiciera una biopsia o no, decidí hacerle una biopsia a mi paciente, se le entrega la muestra, las laminillas al médico patólogo, y el patólogo ahora va a utilizar otra clasificación para decirnos si ese nódulo es bueno o es malo. Y la clasificación que utiliza el patólogo es la clasificación de Bethesda. En base a la Bethesda, muy parecida, por así decirlo, a la del T-RADS, utiliza Bethesda, aquí se lo puso así, pero es Bethesda del 1 al 6. Bethesda 1, que el patólogo pone Bethesda 1, lo que significa es que es una muestra inadecuada, o sea, no tuvo la suficiente cantidad de células foliculares para que él las pudiera evaluar y entonces nos dijera si ese nódulo era bueno o malo. Otra descripción es de que si se les ocurrió tomar biopsia a un quiste, recuerden, no se toma biopsia a quistes o las porciones quísticas, se toma biopsia a las porciones sólidas, y entonces si nos reporta un Bethesda 1, el riesgo de malignidad de ese Bethesda 1 es de 1,4%, y lo que se recomienda, porque es una muestra inadecuada, es que si tienes sospecha de que sea maligno, se repita la biopsia, pero se tiene que repetir de 2 a 3 meses después de la primera biopsia, porque si inmediatamente la hacemos, todavía está inflamado ese tejido y otra vez va a salir muestra inadecuada. ¿Bien? Entonces, si el patólogo nos reporta Bethesda 2, quiere decir que lo único que vio fueron células de características normales y que entonces se reporta Bethesda 2 o hallazgos benignos. Y si son hallazgos benignos, entonces el riesgo de malignidad es solo del 0 al 3% en un Bethesda 2. ¿Y qué hacemos ahí? Seguimiento con ultrasonido, valoramos si es cada 6, 18, 24 meses, dependiendo de mi T-RADS y de las características de mi paciente. Si me reporta, acá es donde ya se pone un poquito más complicado, si el patólogo me reporta Bethesda 3, ahí se le conoce como atipia de significado incierto, porque el patólogo está viendo que algunas células tienen hallazgos de atipia o no son completamente normales, sin embargo observa que el resto de las células sí son benignas. Y entonces se queda como, pues no sé si es bueno o es malo, y por eso le pone que es atipia de significado incierto. Si pone una atipia de significado incierto, aquí varía en el porcentaje de que pudiera ser maligno. O sea, puede ir desde 40 a 50% o desde un 8 a 10%. ¿Bien? Si pone una atipia de significado incierto, pues ¿qué podemos hacer? Ya, pues se supone que tenía un nódulo tiroideo, que me había salido un T-RADS sospechoso de que pudiera ser maligno, por eso decidí hacerle la biopsia, y si me sale una atipia de significado incierto, ¿qué podemos hacer? Le podemos decir al paciente, podemos repetir la biopsia dentro de unos 2 a 3 meses, ¿no? O, si es alta mi sospecha de que sea malo, de hecho ya lo podemos enviar a SA directamente a operarse. ¿Bien? Y después de esto tenemos, o nos puede reportar el patólogo, un Bethesda 4, ya un Bethesda 4, 5 y 6, el riesgo de malignidad va incrementando, ¿no? En el Bethesda 4, 15 a 30%, Bethesda 5, un 60 a 75%, y Bethesda 6, ya casi está seguro el patólogo que eso es cáncer. Entonces, en estos últimos, Bethesda 4, lo que se indica es valorar, enviarla a cirugía y hacer ya sea una hemitiroidectomía o una tiroidectomía total, esto ya lo valoraría el oncólogo quirúrgico. Si es Bethesda 5 y Bethesda 6, se valora, generalmente ya ahí nos inclinamos más hacia tiroidectomía total, tanto en Bethesda 5 como en Bethesda 6. ¿Bien? Bueno, entonces desde el 1 hasta el Bethesda 6. Y lo que estaría indicado dependiendo del reporte del patólogo en ese Bethesda.
Entonces, ¿qué hacemos acá ya? Tuvimos el abordaje del nódulo tiroideo, en el ultrasonido nos dan el TIRAX, indicación de biopsia tenía eso, el patólogo me va a dar el Bethesda, y dependiendo del Bethesda, decido si tiene indicación de manejo quirúrgico, y si tiene indicación de manejo quirúrgico, otra vez el patólogo nos va a dar ahora un reporte definitivo, ahora sí, digamos y que va a estar 100% seguro el patólogo porque ya tiene toda la pieza quirúrgica, y ahora sí nos va a confirmar el patólogo si eso es cáncer o no lo es. Y si nos confirma que es cáncer de tiroides, es lo que vamos a ver o vamos a iniciar aquí en 4 minutos. Justamente ese era el objetivo del abordaje del nódulo tiroideo, ver en quién requiere biopsia o no, y dependiendo de mi TIRAX y de PESA, orientarme si amerita manejo quirúrgico, y con el reporte de patología definitivo corroboramos si es cáncer de tiroides. En relación a cáncer de tiroides, es el tumor endocrino más frecuente, porque hay muchos tumores endocrinos, pero es uno de los tumores endocrinos más frecuentes y ha ido incrementando tanto su incidencia a nivel mundial como en México. El pico de incidencia es entre la tercera y cuarta década de la vida. Tiene una relación mujer-hombre o mujer-varón de 3:1, o sea, es más común en mujeres, pero recuerden que si un hombre tiene un nódulo tiroideo, tiene mayor riesgo de malignidad, y la mayoría de los pacientes tienen un buen pronóstico. Este tipo de cáncer, precisamente por eso le damos el manejo y el seguimiento a los endocrinólogos, no lo da oncología médica, porque no suele requerir quimioterapia o radioterapia, y entonces la vigilancia y el seguimiento, por eso la damos nosotros, ¿no? Se comporta realmente muy diferente a los otros tipos de cáncer. Esto es muy importante que también se lo comenten a los pacientes, porque en el momento que ellos ven en su reporte de patología cáncer papilar de tiroides, simplemente al leer cáncer, lógicamente eso genera un impacto, ¿no? Y en el momento de nosotros decirles que tienen un excelente pronóstico a largo plazo, eso pues nos hace tranquilizarse un poco. Contribuye menos del 1% del total de muertes de neoplasias malignas. Y este es datos epidemiológicos acá de México, del año 2020. Este es el número de casos en el año pasado, en ambos sexos y de todas las edades. Y en México lo que ocupa es el cuarto lugar, ¿no? A nivel de los otros diferentes tipos de cáncer, porque va incrementando y entonces ocupa el 5.7%. Si lo vemos por género, en los varones no se encuentra el cáncer de tiroides en los primeros 10 tipos de cáncer, pero en la mujer sí ocupa de hecho el número 3, ¿no? Y sigue incrementándose. Entonces en la mujer ocupa el 8.6% de los primeros 10 tipos de cáncer. ¿Qué diferencia también hay en relación a la tasa de incidencia en el top 10 de los tipos de cáncer acá en México? Realmente en hombres vean las incidencias de solo 3.2 casos, a comparación de las mujeres 12.6 casos. ¿Bien? Y la mortalidad, que esto también es importante, realmente la mortalidad era 0.67, por eso lo que les había puesto que es menos del 1% de los tipos de cáncer, porque tienen un muy buen pronóstico. Y la incidencia también en todas las edades, un 8.1. Bien. Repito, estos datos epidemiológicos sirven solamente, en este caso, por así decirlo, te sirve para darle con un poco de tranquilidad al paciente, ¿no? De comentarles que realmente a largo plazo tienen un excelente pronóstico y, bueno, si se sigue con la vigilancia y el tratamiento, hay uno que otro caso que se sale de estas estadísticas y se comportan un poco más agresivos, pero el 90-95% de los casos tienen realmente una evolución bastante benigna. Y aquí es donde nos vamos a parar. Y está la clasificación de los diferentes tipos de cáncer a nivel de la tiroides y lo clasificamos en bien diferenciado. ¿Por qué le dice el patólogo bien diferenciado? Porque puede determinar que realmente sea una célula folicular o que sea una célula parafolicular o célula C. Estos son los bien diferenciados y de los bien diferenciados ocupan el 80-90% de los casos y de estos bien diferenciados está el papilar,
Estos diferenciados provienen de la célula folicular de la glándula tiroides. El papilar ocupa el 85% de los casos, el tipo folicular el 10% y el de células de Horner el 3%. Está el medular, que así también es diferenciado, bueno, se puede poner entre diferenciado o no tan diferenciado, pero recuerden que el medular proviene de las células parafoliculares o células C. Eso es muy importante que lo sepan porque el seguimiento también va a ser diferente y el tratamiento va a ser diferente. Y están los indiferenciados, o sea, que ya no tienen las características típicas de las células foliculares o parafoliculares. Y ahí nos vamos a detener. No sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿No? ¿Todo claro? Bien, entonces realmente no es tan complicado o complejo si saben realmente qué evaluar en un nódulo y que conozcan cuáles son las características que me van a inclinar a que sea más sospechoso, dependiendo del puntaje, que ya vieron que lo pueden obtener esa calculadora desde internet, los va a orientar si requiere biopsia o no requiere esa biopsia, y ya el patólogo también les va a ayudar qué tipo de tratamiento va a requerir ese paciente. ¿Bien? Muy bien, pues terminamos. ¿Alguna duda o pregunta, los compañeros que están en línea? Por mi parte todo está bien, doctora. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues nos vemos el próximo miércoles.